Muchos lo toman como una leyenda más. Un cuento que se cuenta en los pueblos, en las noches largas, cuando el silencio pesa y el fuego crepita. Pero el charro negro no es un mito cualquiera. Es una advertencia disfrazada de historia. La leyenda dice que fue un hombre de gran ambición. Un charro elegante, poderoso, respetado, que vendió su alma al diablo a cambio de fortuna. Y la obtuvo. Oro, tierras, mujeres, respeto. Pero como todo pacto con el infierno, llegó la hora de pagar. El hombre murió, pero su deuda no. Desde entonces vaga eternamente, montado en un caballo negro, vestido con traje de gala, buscando a quien engañar para librarse de su condena. Se aparece a los solitarios, a los ambiciosos, a los que caminan sin rumbo. A veces ofrece ayuda, otras veces fortuna. A cambio de algo. Algo que nunca queda claro hasta que ya es demasiado tarde. Algunos dicen que es solo un reflejo del mal humano. Otros aseguran que es un demonio con rostro mexicano. Lo cierto es que hay testimonios. Muchos. Y uno de ellos es el mío. Esa noche no tenía ganas de ir directo a casa. No sé por qué. Fue una semana complicada, trabajo acumulado, problemas familiares, ansiedad. Me bajé del metro en Auditorio como si fuera por costumbre y sin pensarlo, me encaminé hacia el bosque de Chapultepec. Ya era tarde, poco más de las 10:30. El flujo de personas era mínimo. Los últimos vendedores de nieves y botanas estaban recogiendo. Algunos ciclistas pasaban rápido por Reforma, pero dentro del bosque el ambiente era otro. Más pesado. Como si los árboles respiraran distinto de noche, pasé frente al lago Mayor, ese que de día está lleno de familias y parejas en lanchas, pero que de noche parece un espejo muerto. Me metí por el sendero que lleva hacia el castillo. A esa hora no hay vigilancia visible. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Al llegar a la reja del castillo, me detuve. Algo me hizo quedarme. Tal vez el silencio, o el contraste entre el ruido de la ciudad a lo lejos y esa calma absoluta ahí arriba. Las farolas seguían encendidas, pero una de ellas parpadeaba, lanzando destellos irregulares, y fue entonces que lo escuché, primero muy leve, como si viniera de otra parte del bosque. Un sonido firme, rítmico. Cascos, cloc, cloc, cloc. Pensé que era mi imaginación. Pero no. Se hizo más claro. Se acercaba, me di la vuelta, tratando de entender qué pasaba. Y ahí, en el camino empedrado, vi la figura. Un hombre montado en un caballo negro. Alto, erguido, con un porte impecable. Vestía un traje de charro completamente negro, de esos que ya no se ven, con detalles plateados que brillaban apenas con la luz. Llevaba un sombrero ancho, de ala gruesa, que le cubría el rostro. Lo montaba con una seguridad absoluta. Como si conociera cada rincón del lugar. Lo primero que pensé fue, ¿una filmación? ¿Un actor? ¿Seguridad a caballo? Pero no había cámaras. Ni luces. Nadie más. Solo sentí cómo me invadía el frío. No de miedo inmediato, sino de una incomodidad que me calaba los huesos. Una sensación de que algo no encajaba en la realidad. Y sin embargo, estaba ahí, tan físico como el suelo que pisaba. El caballo se detuvo a unos 3 metros. El charro alzó ligeramente el rostro. No le vi los ojos. No le vi la cara. Solo sombra. Oscuridad pura bajo el ala de su sombrero, y entonces, con una voz profunda, perfectamente articulada, como salida de otra época, me habló: «Buenas noches, muchacho. No estarás buscando fortuna», no me gritó. No me amenazó. Solo preguntó. Pero esa pregunta se me quedó clavada en la nuca. Porque no fue casual. Sentí que sabía algo de mí. Como si en ese instante, esa figura, fuera lo que fuera, pudiera ver dentro de mi cabeza y mis preocupaciones. No contesté. No supe qué hacer. No podía correr. Solo bajé la mirada, me di la vuelta y empecé a caminar. Despacio. Muy despacio. Como si al moverse rápido se rompiera algo. Como si correr fuera a invitarlo a seguirme, bajé por la rampa que lleva hacia el lago. No miré atrás. Sentía su presencia ahí, quieta,
observándome. Solo cuando estuve muy lejos, cuando el silencio volvió a ser natural, me atreví a girarme, nada. Ni rastro. Como si nunca hubiera estado. Esa fue la última vez que caminé de noche por Chapultepec. Los días siguientes al encuentro con el charro negro fueron raros, no sabría explicarlo del todo. Todo seguía igual en apariencia, el trabajo, el tráfico, la rutina, pero dentro de mí, algo no encajaba. Era como si una parte de mí se hubiera quedado allá, en ese sendero de Chapultepec, frente a ese jinete imposible. Y a la vez, sentía que algo me había seguido de regreso. La primera noche después, soñé con él, no como lo vi en el bosque, no. En el sueño, estaba en mi casa. Afuera. En la calle. El caballo caminaba sobre el pavimento mojado, haciendo sonar sus cascos con lentitud. Y él no hablaba, pero lo escuchaba en mi cabeza. Me decía lo mismo, la fortuna aún te espera, aún puedes aceptar. Me desperté sudando. Revisé la ventana. Nada. Pero el miedo seguía, pensé que estaba sugestionado. Así que empecé a racionalizar. Leí más sobre alucinaciones, fatiga mental, trastornos del sueño. Intenté convencerme de que había sido estrés, puro y duro. Pero eso no explicaba por qué, justo esa semana, 3 noches seguidas, me despertaba siempre a la misma hora, las 3:33 am cada maldita noche, y no solo eso. Mis dispositivos se apagaban solos. El reloj de mi microondas se reinició sin que hubiera corte de luz. Mi celular, una noche, empezó a reproducir una canción de mariachi, sin que yo tocara nada. No tenía música mexicana guardada. Le conté a una tía que es muy creyente. Me dijo que rezara, que pusiera una vela blanca, que no hablara más de eso. No más con acordarte lo estás llamando, me dijo. Le hice caso. Pero el miedo no se va tan fácil. La gente a mi alrededor notaba que no era el mismo. Me preguntaban si dormía mal, si estaba enfermo. Me empecé a aislar, sin querer. Me costaba concentrarme. Y por las noches sentía esa presencia. No visible. Pero ahí, el colmo fue una madrugada. Me levanté al baño, y cuando regresaba al cuarto, pasé frente al espejo del pasillo. Y por una fracción de segundo, vi detrás de mí una sombra con sombrero, me di la vuelta tan rápido que casi caigo. No había nada. Pero no fue un reflejo normal. Fue algo más. Como si el espejo supiera algo que yo no. Después de eso decidí hacer algo. Fui a Chapultepec de día. Caminé hasta el mismo punto. Me paré frente a la reja del castillo. Estaba lleno de turistas, sol radiante, gente tomando fotos. Pero aún así, sentía que el lugar respiraba distinto. Como si debajo de esa normalidad latiera algo más, antiguo. No pasó nada. Me fui. Pero no me sentí mejor. Sentí que él sabía que había vuelto. Como si con solo pisar ese suelo, hubiera reactivado un vínculo. Desde entonces, dejé de hablar del tema con casi todos. Excepto contigo, que estás leyendo esto. Porque necesitaba contarlo. No sé si lo que vi fue una aparición. Un demonio. Una entidad. Un recuerdo. Pero sé que no fue una alucinación, y sé que no fue casualidad. Hoy, ha pasado más de un año. No he vuelto a verlo, pero a veces, lo siento cerca. Una noche, mientras viajaba en un Uber, pasamos por Reforma. Al llegar frente al bosque, justo frente a la entrada del castillo, el conductor frenó sin razón. ¿Qué pasa?, le pregunté. Me miró por el retrovisor, y con voz seca me dijo, tú también lo viste, ¿verdad? No dije nada. Solo bajé la mirada. El charro negro no necesita hablar mucho. A veces, solo necesita aparecerse una vez para quedarse contigo para siempre. No lo invoques. No lo nombres por juego, y si lo ves, si alguna vez te hace esa pregunta, no respondas.